Gracias, señor presidente. Egunon. Quiero comenzar mi intervención felicitando a las personas pensionistas que, tal y como hicieron cuando eran jóvenes, luchando y conquistando muchos de los derechos que aún conservamos, aunque se haya retrocedido mucho en materia social, han vuelto a salir a la calle a reclamar lo que les corresponde y han vuelto a demostrar que pelear por lo que les corresponde da sus frutos. Y es que esta generación que tanto luchó ha visto cómo, después de largos años de trabajo, cuando llegaba la hora de recibir el reconocimiento social por lo logrado y realizado, lejos de encontrarse con un Estado que blinda y respeta sus derechos por encima de coyunturas más o menos favorables, tiene enfrente un Estado que echa mano de las pensiones para hacer frente a los problemas que desde el ámbito público y el privado otros han generado. Un Estado que desde el 2011 ha realizado reformas encaminadas a gastar menos en pensiones, aumentando la edad de jubilación, los años para su cálculo o introduciendo un índice de sostenibilidad que en última instancia lo que viene a suponer es que cuanto más vivamos seremos más pobres, índice que retrasará su aplicación pero que no hay voluntad de hacer desaparecer y que nos afecta a todas, no solo a las pensiones actuales. Este mismo año, en 2011, se estableció que el porcentaje a aplicar a las pensiones de viudedad se elevaría del 52 al 60, pero aún no se ha aplicado. Parece que la necesidad de aprobar los presupuestos va a hacer cambiar la postura del PP. Otra cosa será que cumpla lo acordado, que, como en otras muchas ocasiones, corre el peligro de quedar en el olvido o convertirse de nuevo a futuro en materia de negociación. Y es que la subida de las pensiones en base al IPC es una reclamación importante. Las personas pensionistas no pueden seguir acumulando pérdida de poder adquisitivo, que se calcula ya en más de un 6% en los últimos años. Por ello, la del IPC es una medida esencial, pero aunque se establezca a futuro el IPC como índice de referencia y no a 2 años únicamente, como se pretende en estos presupuestos, ello no significará la dignificación de las pensiones, no es la solución a los principales problemas. Seguiremos teniendo más de un 50% de las personas pensionistas cobrando menos de 800 euros y así no se puede hacer frente a las necesidades mínimas vitales y menos llevar una vida digna. Seguirán siendo las mujeres esas que durante décadas asumieron todo el peso del cuidado de la familia, de la crianza de los hijos, las que menos recursos tengan. Y es que de un 35% de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza, más de una cuarta parte, mayoritariamente mujeres, no superan los 335 euros mensuales. Desde Euskal Herria Bildu estamos convencidas de que el debate no es si hay dinero o no, ya que aunque la situación actual tenga su origen en las erróneas políticas de empleo, en que se destine el dinero del Fondo de Reserva a otras cuestiones que no al pago de pensiones, el debate es si consideramos que para tener una sociedad cohesionada las personas pensionistas tienen que tener una pensión digna, a cuánto debe ascender el mínimo para ello, calcular el costo de las mismas y buscar las reformas a realizar para garantizarlas. Y es que las pensiones son uno de los principales mecanismos para la prevención de la pobreza. En la medida en la que son un derecho y un servicio público esencial, no entendemos que esté sujeto a la coyuntura económica y somos conscientes de que el sistema, tal y como lo hemos conocido, no será viable a largo plazo si, además de hacer políticas de empleo acertadas, de crear empleo digno, no aplicamos otras medidas. Y no creemos que animar a la gente a hacer planes de pensiones privados sea la vía. Podrá serlo para quienes apuestan por engordar el negocio del sector privado, que a día de hoy gestiona en todo el Estado más de 110.000 millones anuales en planes de pensiones, pero no para quienes pensamos que esa vía, para ser realmente voluntaria y no forzada por la situación, el sistema público tiene que ser sólido y estar garantizado. No entendemos tampoco que sea el único servicio público que no se financia en parte vía presupuestos o que no se aborde una profunda reforma fiscal que permita tener ingresos suficientes para garantizar las pensiones. Son todas estas las cuestiones que nos preocupan, al igual que nos parece preocupante que las pensiones, se hayan convertido en materia de negociación, pues entendemos que los derechos se garantizan, no se mercadea con ellos. Por eso somos de la opinión de que el sistema necesita un nuevo acuerdo social y político que aborde los problemas actuales y busque soluciones para los futuros, con el objetivo claro de garantizar pensiones dignas. Tampoco se sorprenderán sus señorías si les digo que Euskal Herria Bildu aspira a conformar un sistema de pensiones propio para Euskal Herria, para el que somos partidarias de abrir un debate profundo con la participación de pensionistas, de sindicatos, de expertos, de representantes
representantes políticos de cara a configurar ese sistema propio. Un sistema propio que será viable si se establecen los mecanismos necesarios para ello. No me digan ustedes que actualmente el gasto es superior a los ingresos. Eso es algo así como quedarse como estamos, poner parches y, si vienen mal dadas, recortar en pensiones. Esa no es nuestra apuesta. Tampoco abordamos este debate con un esquema cerrado. Estamos abiertos al debate, a la discusión, al contraste de diferentes puntos de vista, con una premisa clara, insisto en ella, que el sistema público sea sólido y que garantice pensiones dignas. Apostamos por un sistema que podría estructurarse en base a unos parámetros similares a los de países del entorno, básicamente sistema de reparto para pensiones contributivas, ingresos tributarios para no contributivas y, además, uso flexible de los presupuestos para poder compensar o corregir desajustes financieros en la parte contributiva. La viabilidad de este sistema está estrechamente ligado a unas políticas de empleo activas y eficaces, a condiciones laborales dignas y a un modelo fiscal justo y equitativo que nos dote de recursos económicos suficientes para el mantenimiento del sistema público que asegure las pensiones. Por tanto, no tenga el Gobierno la tentación de decirme de qué situación partimos. La conocemos perfectamente. Lo importante es si estamos dispuestos a reformar el sistema actual. Le menciono el tema porque sé que este suele ser uno de los argumentos más utilizados para negar la conveniencia de la transferencia de la competencia en materia de seguridad social, que es el motivo de mi interpelación, y que se hace en base a un cálculo limitado a gastos de pensiones contributivas versus ingresos de cotizaciones en las circunstancias actuales, y dado el saldo negativo actual del sistema, se llega a la conclusión de que no es viable. Y así parecen hacernos un favor no materializando la transferencia. Esto se hace desde una perspectiva interesada, ya que no se incluyen las potencialidades de las modificaciones normativas y de diseño del sistema que implicaría la transferencia. No se considera tampoco la seguridad social en su conjunto, incluyendo los gastos por desempleo, cuya incidencia es inferior en comparación con el Estado. Tampoco se toma en cuenta la menor incidencia del desempleo o la media salarial mayor que, unidos al conjunto de las relaciones laborales, incidiendo esta en más empleo y en sueldos más dignos, supondría mayores cotizaciones y posibilidades para la provisión de las prestaciones sociales. Estos factores, unidos a la capacidad fiscal que tenemos, harían viable un sistema propio, siempre y cuando la financiación, como ya he mencionado, pueda complementarse vía presupuestos. Lo que no es viable, lo que no asegura nuestras pensiones, es el actual sistema español. Sabemos que la mera transferencia de las competencias que se recogen en el Estatuto y en el mejoramiento para la Comunidad Autónoma y Nafarroa no nos permitirá hacer todo este camino, que tendremos que lograr mayores cotas de soberanía, ya que no nos permite en sí misma decidir las condiciones de acceso a las pensiones ni la cuantía o actualización actual, pero estamos seguras, en primer lugar, de que la gestión mejorará, haciendo esta más ágil y con mayor control y efectividad. Además, supondría poner en práctica los mecanismos para la gestión del futuro sistema propio. En cualquier caso, no sería, en caso de producirse la transferencia, ninguna concesión. Es una capacidad reconocida por el Estatuto y el mejoramiento, y nuestra demanda responde a la exigencia ampliamente respaldada en las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa para acabar con el incumplimiento por parte de los diferentes gobiernos españoles que se prolonga ya más de 30 años. No hay nada que lo impida. Es más, no hacerlo significa seguir incumpliendo la ley. Por tanto, es cuestión de voluntad política. Esta es la interpelación que le realizamos al Gobierno para que nos explique cuál es su postura en relación a las transferencias pendientes en materia de seguridad social, que son referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, así como la gestión del régimen económico de la seguridad social. Estas son las competencias que en materia de seguridad social reconocen el Estatuto de Gernika y el mejoramiento, utilizando prácticamente los mismos términos, en uno en el artículo 18 y en el otro en el 54. Y, por tanto, es por eso que le dirijo esa pregunta al Gobierno: si va a seguir negándose al desarrollo del Estatuto y del mejoramiento, si va a seguir utilizando como moneda de cambio algo que es de obligado cumplimiento, guardando esa carta para cuando la aritmética parlamentaria no le sea favorable, o si va a seguir sometiendo a ambas comunidades a unos estatutos intervenidos y solo desarrollados en base a las necesidades propias. Y eso se lo digo
porque todavía quedan 25 transferencias pendientes en el caso navarro, 37 en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, y en los últimos largos años solo se han dado transferencias cuando ha habido una necesidad por parte del Gobierno, o bien para la investidura o bien para que fueran aprobados los presupuestos. Por tanto, creo que es evidente cómo se ha utilizado algo que, ya que ustedes lo suelen repetir aquí hasta la saciedad, como es una ley de obligado cumplimiento, pues no se cumple más que cuando el Gobierno de turno así lo necesita. Se han dado, lo he dicho, innumerables pronunciamientos en las diferentes instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa al respecto. El propio Parlamento vasco, en fechas muy recientes, se ha pronunciado y ha denunciado el incumplimiento unilateral del Estatuto, en el caso del Parlamento vasco, el Estatuto de Gernika, durante 39 años. Por cierto, todos los partidos, excepto el Partido Popular, lo han denunciado y vienen reclamando su cumplimiento, con lo que entiendo que tengamos el punto de vista que tengamos sobre el tema de las pensiones, sobre los acuerdos a los que se llega o sobre cómo se conforma el sistema futuro de pensiones, creo que todas las fuerzas representadas en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa hemos demostrado que estamos de acuerdo en que tiene que cumplirse la legislación vigente. Algunos la queremos superar, pero partimos de la base de que no renunciamos a lo que tenemos y que le pedimos al Gobierno que, de alguna forma, que lo cumpla. Por eso, y con esto termino, mi pregunta concreta es esa: si va a seguir haciendo oídos sordos el Gobierno a las obligaciones que tiene por intereses partidistas o, por fin, va a dejar esa forma de actuar y va a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia. A continuación tiene